Y la especialización del trabajo hizo que las universidades también se especializan en las materias. Y me parece muy bien, porque al final, si no tenemos especialistas en diferentes áreas, es muy difícil dominar todas las áreas. Así que yo creo que la sociedad está muy bien organizada en dividirse áreas. Ahora, la división de áreas que desde un punto de vista económico aumenta la productividad, desde un punto de vista mental acarrea una profundidad sobre un área, pero una falta de conexión con las demás. Yo te diría que nuestra paz interior se produce en medio del ruido social. Cuando puedes entender que lo que sucede en el ruido social va en consonancia con una ley que tú puedes acompañar. Pero lo que tienes que sí frenar son los bucles, no los ruidos, no los pensamientos. Nosotros tenemos que desenredar pensamientos, tenemos que dejar al alma del otro lado tranquila, no podemos interferir y sería dramático interferir, no es bueno. Ahora, cuando el alma del otro lado quiere conectarse con nosotros, nosotros estamos abiertos a esa conexión. Yo creo que se tendría que disolver las Naciones Unidas, porque no sirven para nada. La izquierda y la derecha tienen que desaparecer y creo que todos tenemos que unificarnos en aumentar el nivel de conciencia urgente. Hola, bienvenidos un día más a Tu Batalla Interna. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Mario, que para todos los amantes de la Cábala es un gran experto y referente en habla hispana. Así que, Mario, bienvenido. Gracias por lo de gran, no sé si gran, ya empezó la distorsión de la realidad, pero te agradezco muchísimo tu invitación aquí, me siento muy bienvenido, cariñosamente recibido por todo tu equipo, así que muchísimas gracias por compartir este momento conmigo. Gracias a usted, Mario. Para las personas que no te conozcan, Mario, ¿quién eres Mario y por qué empezaste dentro de esta divulgación y profesión, digamos? Bueno, mira, quién es Mario es un problema, porque yo todavía no sé si lo sé claramente. Entonces, empezó mal la pregunta, digamos. El problema de una biografía es que cuando hace uno la biografía de uno, puede ser muy céntrico, digamos, es decir, yo-céntrico, y eso, desde el punto de vista de la Cábala, ya presenta un problema. Yo puedo contar un poco mi biografía, pero la biografía es la historia de uno, no el proyecto. Pero bueno, de todas maneras me parece muy bien comenzar por aquí. ¿Quién es Mario? Bueno, yo nací en Buenos Aires el 12 de febrero de 1966, así que si la gente calcula, voy a estar por cumplir, y ya cuando salga esto a la luz, 59 años, si Dios quiere. ¿De dónde provengo? Bueno, provengo de una familia sefaradí, descendiente de los judíos que fueron expulsados en 1492 por los reyes católicos. Gracias a los reyes católicos empezamos a vagar por todo el Mediterráneo. Y es una familia, como se dice, judeo-española, ¿no? Tanto por el lado de mi madre como por el lado de mi padre. De hecho, mi padre nació en Turquía y seguramente los antepasados judíos españoles en 1492, muchos de ellos se fueron al Imperio Otomano y de ahí estuvieron 500 años hasta que nació mi padre, y mi padre con mi abuelo decidieron ir a Argentina. Así que yo nací en Buenos Aires en 1966. Soy el mayor de 3 hermanos, porque tengo 2 hermanas también. Me crié en un ambiente profundamente judío, es decir, que en mi familia, tanto por mi madre como por mi padre, estaban muy identificados con la comunidad judía, pero no de manera ortodoxa, no de manera religiosa, de esa observancia fundamentalista que hay que cumplir a rajatabla el tema religioso. Más bien, yo te diría, una identidad cultural más que una identidad religiosa. Es difícil en el judaísmo dividir lo religioso y lo cultural, pero muy libre. Lo que yo te puedo decir es que tuve una infancia, una adolescencia muy libre, a pesar de que, bueno, en 1976, cuando yo tenía 10 años, se produjo en Argentina, el 24 de marzo del 76, el golpe de Estado de los militares, pero que a mi familia, gracias a Dios, no la afectó directamente en ningún sentido, aunque, bueno, vivíamos en la Argentina en esa situación. Pero yo particularmente no sentí, digamos, de manera cercana lo que otras familias vivieron. Pero me desarrollé en una comunidad judía muy culta en Buenos Aires, con una gran literatura, con
Por ejemplo, se invitaba a Jorge Luis Borges a la Sociedad Hebraica Argentina. Había muchos intelectuales judeo-argentinos en aquella época. Una época que para la década del 90 yo calculo que se terminó, hacia la década del 90, pero que yo la viví de adolescente, ¿no? Una anécdota que te puedo contar de mi adolescencia es que mi madre sufría en verme con 10, 11 años leyendo la enciclopedia Salvat. Era un niño friki, como se llamaría habitualmente, y sufría porque no socializaba, es decir, no tenía muchos amigos y mi madre la verdad que estaba muy preocupada por esa situación. Me envía a la Sociedad Hebraica Argentina porque había grupos de 10, 11 años, 12 años de edad para que yo pueda socializar y yo me escapaba a la biblioteca y durante un año fui un criptolector porque mi madre no se enteraba, mi madre creía, pobre, le mentí, que en paz descanse, hasta que después todo saltó, porque al final se dio cuenta de que yo no socializaba mucho. Mi socialización empezó ya más hacia los 14, 15 años, pero básicamente te diré que siempre me gustó la lectura, siempre me gustó la investigación, fui muy estimulado por mi madre, que siempre en mi casa traía temas, sobre todo de política internacional, o se leía el periódico y todos los días se debatía en la cena. Yo, la sensación de haber vivido una adolescencia de mucha búsqueda, de mucha comprensión, no sé, hablamos del tema, por ejemplo, de Armenia cuando tenía 10 años, siempre se hablaba de política internacional. Y del lado de mi abuelo paterno, heredé una gran devoción por el estudio también. Y del lado de abuelo materno, del abuelo de mi madre, un gran sentido del trabajo. Y yo de pequeño decía, qué fuerte estos dos modelos que tuve, porque por el lado de mi madre era gente muy trabajadora y por el lado de mi abuelo también eran trabajadores, pero sobre todo mi abuelo, un hombre muy dedicado a las letras, a lo intelectual. Y en mí se fusionaron ambas características. Una persona que me gusta trabajar mucho, unido a que mi trabajo ha sido el estudio. Es decir, yo he fusionado muchísimo de mi trabajo con el estudio ya desde muy pequeño. Mi desarrollo en el bachillerato, ¿no? En la secundaria, como se dice en América Latina, fue en la escuela Hipólito Vieites, en Caballito, que es un barrio de Buenos Aires. Yo vivía en Villa Crespo, viví en la calle Acevedo 396, cuarto B. Espero que nadie vaya ahí, no hay nadie ahora. Bueno, habrá alguien viviendo aquí, en Acevedo y Corrientes. Y recuerdo todavía, por ejemplo, en mi época, muchos de los judíos que habían escapado de Polonia y de Rusia, de la Segunda Guerra Mundial, que hablaban en yiddish. Se respiraba mucha cultura, mucho debate intelectual. Todo lo que yo respiré de joven, de niño, fue permanentemente un vínculo muy grande con la cultura en la sociedad en que me movía, ¿no? Y por otro lado también durante la mañana, es decir, yo iba a la secundaria por la tarde, pero por la mañana empecé a ir a la secundaria hebrea para continuar con mi hebreo, dado que en mi primaria yo había ido a una escuela judía y me enseñaban historia judía, hebreo, etcétera, pero quería también seguir la secundaria hebrea y llegué hasta aproximadamente el tercer, cuarto año, ahí ya dejé. Y luego, a los 18 años, paso a la Universidad de Buenos Aires, a la licenciatura en Derecho, que fue muy curioso mi primer año, porque la verdad que yo no sabía qué ejercer, qué iba a hacer de mi vida. A los 18 años no tenía claro en qué iba a trabajar o qué quería estudiar. Y entonces me apunté, y lo recuerdo bien, a la mañana a periodismo, a la tarde a Derecho y a la noche a Administración de Empresas. Entonces tenía un problema, no tenía tiempo para estudiar porque estaba cursando 3 carreras al mismo tiempo. Administración de Empresas hice 2 años, no la licenciatura. Hice técnico en Administración de Empresas, que sí no es que me licencié porque no es licenciado, era un título intermedio, terciario, que lo terminé. Fue como hacer un sexto y séptimo año de bachillerato más, aún por la noche. La verdad que fue un gran sacrificio, pero como a mí me gustaba estudiar y no sabía en qué trabajar, entonces estudiaba. De hecho, mi padre siempre
decía, en esta casa o se estudia o se trabaja. Y como no tenía muchas ganas de trabajar, me la pasaba estudiando. Después fue una trampa, ¿no? Porque después tenía que trabajar. En algún momento tuve que trabajar. Pero bueno, luego me desarrollé en la licenciatura en Derecho, aunque lo mío era Historia. De hecho, a los 20 años entro a la cátedra de Historia del Derecho Argentino en la Universidad de Buenos Aires con el doctor Eduardo Martiré. Luego paso a la cátedra del doctor José Ignacio García Hamilton. Y a los 21 años, ahí hay un quiebre importante en mi vida porque en mis investigaciones encuentro que en 1643, a mediados del siglo XVII, el 25% de la población de Buenos Aires era judía portuguesa, perseguida por la Inquisición en Brasil y que se había escapado a Buenos Aires. Y yo dije, pero qué cosa interesante, un cuarto de la población de Buenos Aires es judía portuguesa perseguida por la Inquisición, de la gente que se estaba escapando de Brasil porque la Inquisición había llegado a Brasil en 1591 y a consecuencia de esto comienza mi investigación esa investigación me llevó 8 años. De hecho, cuando yo terminé la licenciatura en Derecho, yo ya tenía 3 libros publicados, que los publiqué entre los 24 y los 25 años aproximadamente. Mi primer libro fue en 1990, que se llamó Judíos Conversos, donde en ese libro demostraba que todas las familias católicas de Argentina, más antiguas de Argentina, tenían antepasados judíos portugueses, escapados de Brasil. Y estuve con los judíos portugueses durante 8 años investigando, porque estos judíos portugueses pasaron a Santa Fe, a Córdoba, a Santiago del Estero. Había judíos portugueses en toda América Latina comerciando y todos ellos eran conversos perseguidos por la Inquisición. Ellos para mí son los que crean el comercio internacional a través de Lisboa con Inglaterra. Y yo creo que todavía no está bien estudiado, pero el capitalismo o el liberalismo económico nace por los judíos portugueses perseguidos por la Inquisición. Yo no seguí esa investigación porque en el año 1993, en ese momento yo digo, ¿para qué seguir investigando qué familias tienen antepasados judíos? Si la gran mayoría de la gente en América Latina puede llegar a tener antepasados judíos perseguidos por la Inquisición, y me situé en el siglo I, porque dije, si Jesús era judío, ¿qué sentido tiene buscar a cada familia católica, a cada familia cristiana, su origen judío, si al final de alguna manera, la encarnación de Dios para un cristiano, Dios se encarna en un judío, porque para un cristiano es esto. Y esto me llevó al siglo I. Y ahí empiezan mis investigaciones sobre los orígenes judíos del cristianismo, que me llevan a investigar el judaísmo de San Pablo, el judaísmo de Jesús, el sábado hebreo en el cristianismo. Fueron muchísimos años de investigación, siempre buscando lo oculto. Es curioso, hay algo que siempre me llevaba a las familias católicas ocultaban sus antepasados judíos, me gustaba revelar esto que habían ocultado en la historia. El cristianismo ocultaba el judaísmo de Jesús y esto es lo que yo de alguna manera también trabajaba, hasta que hacia el 2002, 2003, cuando yo ya llego a Barcelona para comenzar mi primer doctorado en filosofía, se me presenta la cuestión de decir, bueno, si el cristianismo oculta el judaísmo, ¿qué es lo que oculta el judaísmo? Y cuando me hago esa pregunta, llego a la Cábala. Por lo tanto, te diré que mi llegada a la Cábala pertenece a la pregunta de qué estudió ocultamente el judaísmo y era la pregunta que ya me había hecho en qué ocultaba el cristianismo. Básicamente siempre, toda mi vida fue revelar lo oculto, lo que la gente no estudiaba, lo que no se veía, lo que se había en secreto guardado por parte de la historia. Y por lo tanto, entro en la Cábala de lleno y a partir de ahí, ya hace más de 20 años, me dedico prácticamente a temas de Cábala. Es curioso que después de muchas investigaciones, mi primera época de investigación, que parecía no tener relación con la segunda época de investigación, es decir, los orígenes judíos del cristianismo, que parecían no tener conexión con la Cábala, terminan teniendo conexión porque gran parte de las enseñanzas de Jesús y de Pablo en el Nuevo Testamento coinciden con enseñanzas místicas del judaísmo que están dentro de la Cábala. Por lo tanto, te diría que cuando nace el cristianismo, nace como un judaísmo místico
y que indudablemente Jesús fue un judío místico, lo cual hizo que volviera de alguna manera otra vez a reconectar con una parte de la investigación que creía que había quedado terminada y que nuevamente como que vuelve a aparecer en cierta forma, porque me doy cuenta que en lo profundo, digamos, del mensaje de Jesús, con respecto sobre todo al reino de Dios, pertenece a lo que nosotros en la Cábala llamamos Tikkun Olam, la rectificación del mundo. Entonces ahí me doy cuenta que el mensaje de Jesús es un mensaje de Cábala, es un mensaje de mística hebrea, y por lo tanto es como que reconecto a estos primeros judeocristianos con la mística hebrea también. Pero ahora ya estoy en temas de Cábala mucho más complejos, sobre todo física cuántica, cosmogonía. Ahora sí ya hay temas de Cábala que me llaman poderosamente la atención porque yo no sabía hasta dónde se puede llegar. Y por eso mi vida consagrada al estudio, sobre todo, es consagrada al descubrimiento de información oculta para beneficio de la humanidad. Es decir, yo claramente entiendo que si la humanidad aumenta el nivel de conocimiento es para beneficiarnos y vivir mejor, ¿no? Entonces yo creo que quizás sin darme cuenta, esa curiosidad que empezó siendo una curiosidad intelectual, con los años se ha transformado en experiencia de vida, ¿no? En una vida entregada al servicio del bien de la humanidad. Lo que intento es pensar en dejar una humanidad mejor de la que tenemos. Me parece brutal la historia que tienes, Mario. Mario, para las personas, para ponernos un poquito más en contexto, ¿qué es la Cábala? Si es un concepto científico, religioso, filosófico, ¿qué sería la Cábala? A ver, hay un problema para definir la Cábala. Yo la defino, pero es una definición bastante amplia, que es el estudio del universo y del alma humana y el sentido que tiene el universo y el alma. Por lo tanto, es curioso lo que yo te voy a decir, pero dentro de la Cábala es el estudio de todo. Es decir, es curioso, pero lo que yo encontré en la Cábala, y por eso es muy difícil una definición de lo que es la Cábala, que todo lo que existe en la realidad pertenece a un universo construido por ese, podríamos decir, infinito divino, para no llamarlo Dios, porque llamar Dios a Dios siempre a mí me da miedo porque ha sido el término Dios muy manipulado por las religiones y por lo tanto yo creo que habría que analizar la Kabbalah como una ciencia. Y cuando estamos haciendo Kabbalah, yo particularmente digo que estamos haciendo ciencia. Más que una filosofía, una sabiduría, es una ciencia. El único problema de esta ciencia, que como cada ciencia tiene un objeto definido, ¿no? Es decir, el odontólogo es una ciencia que tiene el objeto definido, tenemos un problema porque no tenemos definido el objeto, es todo el universo. Entonces, es una ciencia que abarca todas las ciencias. Y por lo tanto, esta situación que yo vi cuando entré en la Kabbalah me permitió demostrar con mis propios estudios la posibilidad de aplicar todas las investigaciones de la Kabbalah en diferentes materias. Es decir, las tesis doctorales que yo fui haciendo a lo largo de los últimos años van demostrando de que todas las disciplinas están aptas para el ingreso de la Kabbalah en esa área. Porque uno puede decir, uno podía declamar teóricamente, mira, la Kabbalah es estudio del todo y quedarse dormido en su casa. Mi caso no fue así. Mi caso es que yo te digo, la Kabbalah es estudio del todo porque me doy cuenta a través del estudio que a partir de la Kabbalah entro en todas las disciplinas. Por ejemplo, dentro de la Kabbalah, ¿qué se estudia? Astrología. ¿Qué se estudia en la Kabbalah? Astronomía. ¿Qué se estudia en la Kabbalah? Lingüística. ¿Qué se estudia en la Kabbalah? Psicología. ¿Qué se estudia en la Kabbalah? Filosofía. Ahora bien, todo eso que se estudia como un sistema integral. Es decir, que tú estás leyendo de Kabbalah y puede que estés leyendo de psicología y inmediatamente estás leyendo filosofía e inmediatamente en la otra página de lingüística. ¿Por qué motivo? Porque todas las disciplinas que nosotros tenemos divididas se dividen a partir, sobre todo, del siglo XVIII, con la especialización del trabajo de Adam Smith por el liberalismo económico. Y la especialización del trabajo hizo que las universidades también se especializan en las materias. Y me parece muy bien, porque al final, si no tenemos especialistas en diferentes áreas, es muy difícil dominar todas las áreas. Así que yo creo que la sociedad está muy bien organizada en dividirse áreas. Ahora, la división de áreas que
desde un punto de vista económico, aumenta la productividad. Desde un punto de vista mental, acarrea una profundidad sobre un área, pero una falta de conexión con las demás. Es decir, las personas hoy, en el siglo XXI, son muy inteligentes en sus áreas de expertise, pero carecen de una visión global. Y por lo tanto, la cábala es una ciencia que permite una visión global de toda la realidad. Total. Es una herramienta práctica para las personas que nos están escuchando que quizás aún no la conozcan. ¿Sería práctica y cómo se aplicaría? Yo no hablaría de una herramienta. La cábala tiene muchas herramientas prácticas. Es decir, la cábala no es una herramienta práctica. La cábala es una ciencia que tiene más de 40, 50 herramientas prácticas. Es decir, lo que hacemos en la cábala es estudiar cientos de herramientas prácticas. No es como una materia que tiene una herramienta práctica. Tiene muchas herramientas prácticas. Por lo tanto, tenemos herramientas prácticas en relación con la acción, herramientas prácticas en relación con el estudio. Es decir, tenemos cambios cognitivos, cambios conductuales, análisis de las emociones. No podemos decir la cábala es una herramienta. La cábala es un kit de herramientas. ¿Viste? Cuando tú vas al supermercado, a mí las herramientas no me gustan, no entiendo nada, ni para qué sirve nada. Manualmente soy un desastre, pero tú vas, ¿no?, a estos centros comerciales y la gente que le gusta las herramientas ve ahí todas las herramientas. Bueno, la cábala es como un sistema, una caja, un pack de muchas herramientas. No es una sola, no es un destornillador. La cábala tiene muchos destornilladores, tiene muchos martillos, tiene muchas ganzúas. Entonces, el tema es cuántas herramientas. Lo que nosotros en la cábala explicamos son la cantidad de herramientas, claro. Si tú de repente en una entrevista yo te explico una herramienta, me quedan 40 sin explicar. Entonces es difícil explicar la cábala porque si te explico una herramienta, me falta otra herramienta. Por ejemplo, te voy a explicar una herramienta. Una herramienta sería la numerología. Pasar las letras hebreas a números y buscar el peso numerológico. Esa es una herramienta. Pero está la herramienta astrológica. Entonces es otra herramienta. Está en la herramienta de cambio de percepción de la realidad para salir de los bucles mentales. ¿Qué estrategias tiene la cábala para que tú salgas de los bucles mentales? Utilizar el símbolo, sobre todo del árbol de la vida, donde la aplicación del árbol de la vida es una herramienta poderosísima, te diré, para mí, una de las principales herramientas, pero no la única herramienta. Entonces, claro, tenemos muchas herramientas y por ese motivo la cábala tiene yo te diría, un nivel muy alto en la medida en que uno profundiza. Es decir, si alguien quiere un nivel de simpleza en la cábala, lo tiene, pero al mismo tiempo tiene muchos niveles de complejidad. Y aquellos que han entrado en la cábala, lo que están viendo es que cada vez tiene más niveles de complejidad. Mira, te diría algo que me parece muy interesante para los que nos oyen, y es que los niveles de complejidad a donde los cabalistas llegaron en el análisis de la realidad, nosotros aún no hemos llegado. Es decir, lo que yo puedo investigar en los libros de cábala con respecto a los análisis que los cabalistas han realizado de la realidad, todavía se puede ver más allá en áreas que ellos vieron que nosotros todavía no podemos ver. Es decir, hay áreas de la realidad que ellos han captado y que nosotros todavía no hemos captado, más allá de nuestras fronteras. Es decir, lo que hicieron los cabalistas se saltaron las fronteras del conocimiento que nosotros creemos tener y nosotros, sin darnos cuenta, en razón quizás de atacar la Edad Media a través del racionalismo filosófico después de la Revolución Francesa con la Ilustración, hemos creado un prejuicio antiintuitivo con respecto a la Edad Media, atacando a la Edad Media como supersticiosa, cuando en realidad no hay tanta superstición, sino que hay un conocimiento intuitivo que lo hemos dejado de lado. Indudablemente hubo mucha gente que se dio cuenta de esto en el siglo XX, Jung, ¿no? Jung se da cuenta de esto en psicología y dice, vamos a volver a la mitología porque ahí hay mucha información, ¿no? Pero todavía nosotros no tenemos un Jung de la Kabbalah, porque Jung, aunque no tenía pocas nociones de la Kabbalah. Y el gran historiador de la Kabbalah, Gershom Scholem, no tenía tanto conocimiento de la psicología. En este momento lo que se está dando es
tenemos toda la experiencia de los cabalistas, tenemos muchísima información de los historiadores de la Cábala que en la Universidad Hebrea de Jerusalén están trabajando profundamente estos temas, pero todavía mi sensación, y creo morir con esta sensación, es decir, no creo poder llegar a la frontera donde los cabalistas llegaron. Tengo mis serias dudas de que yo pueda llegar a esa frontera. La única forma que yo veo de que pudiéramos llegar a esa frontera es creando equipos de investigación. Es decir, yo creo que en este momento una persona sola en la Kabbalah no puede llegar a las fronteras del conocimiento que los cabalistas llegaron, sino a través de equipos de investigación. Y algo que me suena curioso al escucharte es cómo ellos pudieron llegar a esos niveles, ¿no? Y a esa comprensión. Mira, primero que todo no tenían tantas interferencias como tenemos nosotros hoy. No tenían cine, ni teatro, ni televisión, ni Netflix, ni WhatsApp, ni Instagram, ni nada. Tenían muchísimo tiempo disponible. Esto es muy importante y hoy no lo tenemos. Entonces, hoy tenemos un problema muy serio donde tenemos mucha información disponible, pero poco tiempo para procesar esa información, de modo que el problema que tenemos en nuestra generación es que se ha agravado por dos motivos: la aceleración de la sociedad por los medios de comunicación y esta falta de tiempo, la consecuencia de la falta de tiempo que produce la aceleración. Ellos llegaron a esos niveles porque tenían el tiempo disponible, porque se hacían el tiempo disponible, porque muchos de ellos pudieron ser financiados por las comunidades judías para sus estudios, camuflados en que estaban estudiando los secretos de la Torá, porque claro, si yo iba en la Edad Media a decir que yo estaba estudiando el cosmos, no, yo estaba estudiando la creación divina. Es decir, todos los cabalistas se camuflaban dentro, digamos, del marco religioso, porque no había un marco laico de investigación. Entonces, se entendía de que financiar a un cabalista era investigar los secretos de la divinidad. Y de hecho es eso. De hecho es razonable. Pero no estaba el desarrollo del mundo laico que tenemos hoy, donde personas no creyentes pueden estudiar la Kabbalah, porque no se pide creencia, se pide un conocimiento, ¿no? Y a mí me parece interesante enfocarlo desde ahí, como vía de conocimiento. Entonces, el porqué de que ellos hayan alcanzado esto es, primera cuestión, tenían más tiempo disponible, y en segundo lugar también, al no tener tanta información anterior, podían tener ideas más originales de sus propias intuiciones. Y hoy estamos abarrotados de información de interpretaciones. Es decir, yo tengo un montón de interpretaciones de otros cabalistas y en el fondo yo no sé qué pienso yo. Es decir, ¿cuál es mi aporte, no? Fíjate, si tú analizas las tesis doctorales de la década del 30, 1930 hablo, 1920, 1940, esas tesis doctorales son, por supuesto, tienen notas a pie de página, tienen bibliografía, pero no tienen tantas ideas provenientes de otros autores, sino que hay una originalidad por parte del autor en gran escala. Y hoy tenemos muchos interglosados, tenemos mucha copia y pega, copia y pega, copia y pega. Ese nivel de copiar y pegar que tenemos hoy hace que no exista tiempo para profundizar sobre los temas, que es lo que nos está faltando. Yo creo que hoy tenemos que ser muy disciplinados, mucho más disciplinados que en la época antigua, para reservarnos un tiempo para alcanzar más profundidad. Parece brutal. He escuchado decirte, Mario, que es un privilegio del alma saber qué ha venido a hacer en este mundo. Y creo que muchas personas se preguntan qué han venido a hacer. Me gustaría saber tu punto de vista. Mira, primero en la Kabbalah hay, y algo que yo coincido, hay podríamos decir, una ley general por la cual todos estamos aquí, y luego está la ley particular. Todos estamos aquí, pero tenemos que entender por qué. Porque mucha gente busca el sentido de su vida cuando hay que verlo al revés. El sentido es la búsqueda. Es decir, la búsqueda es el sentido. Con lo cual, cuando yo estoy buscando, estoy estudiando y estoy aprendiendo de la vida, yo ya encontré el sentido. Ese es el sentido. Por lo tanto, si la gente busca el sentido y que la búsqueda lo va a llevar al sentido, lo está percibiendo mal, lo está percibiendo distorsionado. Cuando ya está buscando el sentido, ya está en el sentido.
porque el sentido es la búsqueda. ¿Queda claro esto? Esto tiene que ser muy claro para la gente, porque hay gente muy desesperada buscando el sentido, cuando ya buscándolo ya tiene que estar feliz buscándolo, porque ya cumple por lo cual está aquí. Es decir, todos estamos aprendiendo y por lo tanto estamos buscando información y revelando información. Así que en líneas generales, todo lo que existe revela información. Ahora, en línea particular, no todos revelamos la misma información. Ahí ya entra al sentido de la vida individual del alma. Quiere decir que tenemos un sentido general, todos sabemos por qué estamos aquí, pero no sabemos a veces en especial por qué estamos aquí. Porque a cada uno le toca revelar una información según su propia naturaleza. Ahora, ¿cómo conectar con esto? Esto ya es un poco más delicado, es conectar con la pasión de tu alma. Si tu alma se apasiona por hacer pan, tú has venido aquí a ser panadero, vas a ser el mejor panadero del mundo, vas a poner una fábrica de pan, vas a vender pan como un loco. ¿Por qué? Porque tu diseño del alma está diseñada para el pan, es diseñada para entregar pan a los demás. Entonces, cuando una persona conecta con la pasión, que se vuelve la misión de su alma, ya no hay vuelta atrás. Ya su vida alcanza el sentido completo. Por lo tanto, hay dos sentidos. El sentido general, que es la búsqueda, y el sentido particular, que es qué vengo yo a revelar en particular. ¿Y somos eternos? ¿El alma, digamos, sería eterna cuando hablamos de la cábala? Para los cabalistas el universo va a terminar, por lo tanto el alma no es eterna. El alma es espaciotemporal dentro del universo, pero bueno, el universo se calcula que va a tener 200.000 millones de años, así que el alma puede estar bastante tiempo en esta realidad. Es decir, no es eterna, pero puede perdurar bastante. Pero el universo probablemente se termine. ¿Y la felicidad? ¿Hay algunos secretos? ¿Cómo interpreta la cábala la felicidad? Bueno, a ver, si tú encuentras la pasión de tu vida, ya eres feliz. Así que ya está. La felicidad es cuando tú encuentras la pasión de tu vida. Si no encuentras la pasión de tu vida, eres una persona infeliz porque no sabes para qué vives. La felicidad está directamente relacionada con tu misión, con la misión de tu alma. Y cuando hablamos de la cábala a nivel mental, que se mantiene esos estados de calma, ¿cómo funciona la mentalidad? Yo te diría que hay que tener cuidado de no confundir la cábala con la India, porque nuestra paz mental no es una calma tipo oriental. Es decir, que yo te diría que nuestra paz interior se produce en medio del ruido social. Cuando puedes entender que lo que sucede en el ruido social va en consonancia con una ley que tú puedes acompañar. Pero lo que tienes que sí frenar son los bucles, no los ruidos, no los pensamientos. Nosotros tenemos que desenredar pensamientos, pero no dejar de pensar. Pensar tenemos que seguir pensando, pero para desenredar pensamientos. Con lo cual, el problema no es el pensamiento, el problema es el enredo del pensamiento. En general, en Oriente tiene una visión contraria al pensamiento mismo. En la cábala no hay una contrariedad con el pensamiento, siendo el pensamiento natural a la estructura del ser humano y del alma, y por lo tanto nosotros estamos a favor de un pensamiento que simplifique y que desenrede. Porque vosotros, te he escuchado hablar, dices una mente proactiva, ¿no? Es como jugar al ajedrez. Así es. ¿Qué quieres decir con eso? Quiere decir que cuando tú no mueves ficha, estás pensando los movimientos. Y que si hipotéticamente tu parte racional no los piensa, tu parte intuitiva está en movimiento. Y no porque lo dice la cábala, sino que ya la neurología apoya esta conclusión que la cábala tiene hace siglos. Yo recomiendo, por ejemplo, el libro Ágilmente de Bacharach, donde es un neurólogo que explica claramente cómo cuando parece que no pensamos, la mente está en un proceso de organización de las ideas. Es decir, cuando creemos no pensar, la mente está pensando en integrar el pensamiento. Por lo tanto, no hay un no pensamiento. El no pensamiento racional es la posibilidad de que el pensamiento intuitivo se active. Cuando activamos el pensamiento racional, lo unimos al intuitivo y, como decimos en la cábala, lo copulamos
para dar lugar a un verdadero conocimiento, que es el intuitivo en conexión con la organización mental. Por lo tanto, la paz siempre tiene que ir en consonancia con una percepción correcta de la realidad. Es decir, si tú no tienes paz, lo que significa es que tienes una deficiente percepción de la realidad. Y hay muchos casos donde mucha gente medita mucho, pero medita como fuga de no poder desenredar el pensamiento. Entonces, tienes mucha gente que medita, que se tranquiliza en la meditación, pero que es un equilibrio frente a un pensamiento enredado, que está utilizando la meditación no para tomar luz de conocimiento que le baje a la realidad, sino para poder soportar el enredo mental que tiene. Por lo tanto, esa es una forma de manipulación que hacen muchos meditadores sin darse cuenta. La verdadera meditación es desenredas el bucle mental y cuando vas a meditar das puerta de acceso a la información. No lo usas como método de compensación al enredo mental. Parece brutal. Yo cuando te escuché hablar, Mario, me explotó la cabeza con No, si te explotó la cabeza andamos mal. Veo que tu cabeza sigue igual, no Sí, te sí. explota. Pero me estalló la perspectiva, ¿no? La profundidad con la que se puede entrar, ¿no? Y a mí, yo que soy un friki de esto, pues me gusta escucharte. ¿Qué dice la cábala de la muerte y la eternidad? Que es algo que a todos, ¿no? De alguna manera u otra nos afecta. Hay algunos que piensan antes y hay algunos que piensan más tarde, pero acabamos pensando, ¿no? Me gustaría saber qué es lo que, cómo lo trabajáis, cómo lo vivís. Mira, desde siglos y siglos, todos los cabalistas saben de sus vidas pasadas. Todos están de acuerdo con lo que se llama en hebreo Gilgul Aneshamot, que es la rotación de las almas. De hecho, hay muchos libros en la Kabbalah de este tema, hace siglos. Claro, hoy hay mucha gente, después de Brian Weiss y después de mucha gente que habla de este tema a nivel de médico, pero los cabalistas hace siglos que están hablando de este tema. Es decir, que te diré que la rotación de las almas es algo para nosotros natural y sabemos que luego de la muerte física el alma pasa a otro plano, que se puede conectar con nosotros, que podemos visualizarla, que podemos sentirla. Hay mucha gente que la puede oler, hay mucha gente que puede oír. Para nosotros es algo muy normal. Es decir, lo que mucha gente puede creer que es paranormal, para nosotros es normal. Por lo tanto, lo vivimos con mucha normalidad y para nosotros la muerte es un cambio de estado de un alma que está encarnada, que aprende en esta encarnación y que desencarna después de haber aprendido lo máximo que podía haber aprendido en esta realidad, pasa al otro lado y es posible que vuelva o que no vuelva. La gran mayoría por ahora vuelve, porque todavía no se desarrolló por completo el nivel de conciencia, pero en algún momento probablemente ya no necesitemos volver a la materia. Eso es un misterio que no sabemos. Pero los grandes cabalistas dicen que luego habrá conciencia de tipo de energía y afuera de la materia. Algo que me llamó mucho la atención, escuchándote, Mario, es que podemos conectar con el alma. Es decir, cuando alguien muere, es decir, y escuchar un caso práctico que no sé si tú podías llegar a hacerlo, ¿es posible esto? ¿Se hace como es? Mira, nosotros no lo hacemos porque eso es lo que nos diferencia del espiritismo. Nosotros no conectamos con las almas del otro lado forzosamente. Eso es el movimiento espírita que hace esto. Nosotros esperamos de que el alma conecte con nosotros, porque nosotros no podemos interferir al otro lado. Es decir, no tenemos que dejar al alma del otro lado tranquila, no podemos interferir y sería dramático interferir, no es bueno. Ahora, cuando el alma del otro lado quiere conectarse con nosotros, nosotros estamos abiertos a esa conexión. Por lo tanto, yo te diría, nosotros no impulsamos la conexión con el otro lado se conecta con nosotros si nosotros lo necesitamos. Y ahora pensando, digamos que alguien quiere conectar con algún ser querido, con su alma. Desde la Cábala no lo recomendamos y no lo hacemos. Porque eso lo hacen, vuelvo a reiterarte, los espíritas. Eso en la Cábala no, porque no podemos molestar las almas del otro lado. Algo que siempre he pensado y me gustaría saber tu punto de vista, Mario, es el nivel de conciencia colectivo. ¿Qué pasaría si los niveles de toda la sociedad, digamos, aumentase?
Bueno, si los niveles de conciencia aumentasen, inmediatamente todos los ejércitos del mundo se desarmarían mañana. Es decir, que el nivel de armamento que tiene el mundo y el nivel de posibilidad de destrucción que tenemos es el nivel de conciencia que tenemos. Con lo cual, aunque está creciendo el nivel de conciencia, todavía no ha llegado a la política. Los políticos viven en otro planeta. Y lamentablemente creo que si los políticos no entienden que la gente quiere vivir tranquila, quiere vivir bien y que se ocupen de los temas reales, yo creo que vamos mal. Es decir, en la medida en que cada país da un porcentaje de su PBI en armamento, sea el país que sea, a excepción de países pequeños o Costa Rica, que creo que no tiene ejército, los demás países que están invirtiendo en ejército demuestran indudablemente, porque ¿para qué se va? ¿Para qué? Digamos, la pregunta es, ¿para qué un ejército se arma? ¿Para qué un ejército se arma? No sé, tomemos cualquier país del mundo, no importa, Tailandia, la India, Birmania, no los países que habitualmente salen en los periódicos, cualquier país, ¿no? Vietnam, Tailandia, hay ejército y hay armamento. Y hay un porcentaje de ese presupuesto que va a armamento. ¿Estamos de acuerdo? Y la pregunta es, ¿ese armamento algún día se va a utilizar? ¿O para qué estamos invirtiendo en armamento? ¿Qué sucedería si cuantificamos los presupuestos anuales de lo que los países gastan en armamento durante un año y lo ponemos al servicio de la educación, lo ponemos al servicio de la salud, lo ponemos al servicio de la investigación contra el cáncer, lo ponemos al servicio de construir casas? ¿Qué es lo que sucedería? El problema es que hoy a nivel mundial, sean de derecha o de izquierda, sin ideología, todos los políticos están fuera de la conciencia que tendríamos que tener. Es decir, el problema que nosotros tenemos es que la política del siglo XXI que tenemos hoy está bajo parámetros de la prehistoria, de cuando las tribus se peleaban entre ellas. Y creo que esto es muy grave. Es decir, yo creo que se tendrían que disolver las Naciones Unidas porque no sirven para nada. Tiene que haber un mea culpa político mundial. La izquierda y la derecha tienen que desaparecer. No creo que hoy tenga ningún sentido ni ser de izquierda ni ser de derechas. Creo que es un absurdo. Y creo que todos tenemos que unificarnos en aumentar el nivel de conciencia urgente. Y creo que los políticos no están por esa labor. Y yo creo que en algún momento la humanidad se va a despertar. Creo que se está despertando, pero vamos muy lentos. Vamos muy lentos. Completamente de acuerdo. Mario, ¿por qué sufrimos cuando alguien fallece? Un ser querido fallece y esa sensación, yo siempre he dicho que es como algo que nos tendrían que enseñar en las escuelas, porque es algo que vamos hacia ello. ¿Por qué sufrimos? Sufrimos por egoísmo, porque creemos que es nuestro ser, no que pertenece al cosmos. Nosotros no tenemos una esposa, un animal, una casa. Todo puede desaparecer porque pertenece al cosmos. Y cuando tenemos el sentido de apropiación de que eso es mío, tenemos un problema. La propiedad privada necesaria, porque es el sistema económico que necesitamos para estimularnos por ahora, es un engaño, porque yo no me llevo mi casa, no me llevo mi auto, no me llevo mi esposa, no me llevo mi hijo. En realidad no nos llevamos absolutamente nada. Por lo tanto, en el momento que yo digo mi hijo, mi esposa, mi casa, estoy extendiendo mi yo de manera que me lo apropio. Y cuando mi casa se pierde o se quema, yo sufro porque parte de mi yo ha desaparecido. Y por lo tanto, cuando un ser querido muere y me lo he apropiado como mío, no he entendido que es parte del cosmos. Por lo tanto, si entiendo que todo es parte del cosmos y va a desaparecer y va a cambiar de forma, el sufrimiento desaparecería. Sufrimos por egoísmo. Y muchas personas se preguntan dónde vamos, ¿no? ¿Dónde va el alma? ¿Qué dice la Cábala hacia el respecto? Bueno, el alma no es que va a alguna parte, el alma cambia de estado. Quiere decir que hay almas dando vueltas por aquí. No es que va a un sitio en particular, sino que es un cambio de estado. Entonces, ¿a dónde va? Bueno, va a otro plano.
a otro plano que se juxtapone con nuestro plano, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso, Mario? Quiere decir que tu abuela puede estar al lado tuyo. Hostia. Es decir, que tu abuela puede estar al lado tuyo y todavía te quiere y te habla en catalán. ¿Y lo sentimos? ¿Eso? Claro que lo ¿Se puede sentimos, sentir? por supuesto, y hasta puedes mirar la sonrisa de tu abuela eventualmente. ¿Y por qué a las personas les cuesta creer o aceptar esta realidad que pueda ser posible? Porque tienen miedo. ¿Miedo a qué, Mario? Miedo a no entender que hay otras realidades. Miedo a darse cuenta que hay otra realidad. ¿Por qué a un niño no le decimos que los Reyes Magos no existen? ¿Por qué a un niño le tienes que decir en un momento, ¿cuál es tu miedo a decirle a un niño que cree que todavía los Reyes Magos existen, en que tú le digas no existen? ¿Por qué no querrías decírselo? Porque vive en ese mundo de fantasía y está contento con la existencia de los Reyes Magos. Cuando tú ves otra realidad, que es la que no controlas, la que no dominas, la que no comprendes, tienes miedo. Nosotros le tenemos miedo a lo que no conocemos. Si conoceríamos cada vez más, tendríamos menos miedo. Brutal. ¿Cuál es el árbol de la vida, Mario? He escuchado hablarte de este concepto, me gustaría que profundizásemos un poquito. Sí, como no, el árbol de la vida es un sistema de 10 dimensiones que se llaman sefirot en hebreo, donde cada una pertenece a un plano diferente de la realidad y esto convive dentro nuestro. Es decir, nosotros tendríamos como 10 contextos diferentes de entrada de información. Así como mis ojos son una entrada de información, mi boca es una entrada de información y mis oídos una entrada de información, en el alma hay 10 entradas de información diferentes. Cada una cumple una función. Claro, es muy largo explicar cada una porque ella es un curso de cábala, ¿no? Me es imposible en una entrevista explicar cada una. Y yo lo relaciono esto con un equilibrio energético. ¿Podría ser? El equilibrio energético no se alcanza nunca. Siempre estamos desequilibrándonos por el crecimiento. Llegamos, podríamos decir, a una conciencia de reequilibrarnos en forma permanente. Yo no hablaría de un equilibrio de modo fijo, sino a un reequilibrio permanente. Es decir, vamos a tomar un ejemplo, si quieres, desde el punto de vista material para que la gente lo pueda comprender. Yo suponte que me encuentro ahora en equilibrio, pero cada vez que bebo agua le estoy agregando información diferente a mi cuerpo, que mi cuerpo ahora tiene que procesar el agua. Lo que estoy haciendo cuando estoy bebiendo, cuando estoy comiendo, estoy provocando un desequilibrio en mi estructura. La sangre se mueve, el corazón se mueve, todo diferente, porque está entrando un elemento que no pertenece a mi estructura. Por lo tanto, como cada vez que estoy bebiendo, o cada vez que estoy comiendo, o cada vez que estoy respirando, está ingresando un tipo de información diferente a mi estructura se tiene que adaptar en forma permanente a la nueva información que está entrando. Por lo tanto, no podemos hablar de equilibrio. Tenemos que estar hablando de reequilibrio permanente dentro de un contexto que me está insertando información. En nuestra audiencia que nos está escuchando, que es cuando superamos la batalla interna, que creo que todos la hemos tenido en algún momento dado, se sufre mucho del miedo. ¿Cómo se puede superar el miedo? A través de la cábala. Bueno, la cábala te lleva a la comprensión de que siendo el yo un instrumento del cosmos, el yo si cambia, es decir, que si muere, porque el verdadero miedo del yo es a la muerte, porque el yo es como que desaparece, y no es como que, sino que desaparece, porque aunque el alma rote, esa alma tiene una identidad que no es la identidad del envase. Esa alma, digamos, cuando yo me muera, esa alma no va a ser de Mario Sabán, va a ser de esa alma que ha rotado. Es una subjetividad que tiene muchas vidas. Entonces, el Mario Sabán, tal como existe aquí, sí va a morir definitivamente. Su información quedará o en la inteligencia artificial, o quedará en el alma, o quedará en algún lado, pero como estructura del yo desaparece. Y a eso es a lo que la gente le tiene más miedo. Pero no le tiene que tener miedo si entiende que somos un instrumento. El tema es que vemos la realidad mal, la vemos distorsionada. Y cuando la vemos distorsionada es donde sufrimos. Es decir, la gente sufre porque se le quemó la casa. Pero tranquila, se le quemó la casa porque la casa era del cosmos, no era suya. No era su casa la que se quemó.
cuando ya se apropió de la casa y se quemó y a la gente sufre. Es decir, sufrimos por el apego, pero no sufrimos por el deseo, ¿eh? Porque el deseo de tener la casa es algo válido. Por lo tanto, yo deseo tener la casa. Ahora, si yo no me apegué a la casa, entonces no sufro cuando la pierdo porque nunca era mía, porque nunca la gané. Es decir, si uno entiende que acá no ganó nada, entonces entiende que no pierde nada. Pero si uno cree que algo ganó, entonces quiere decir que algo va a perder. Por lo tanto, alguien quiere vivir feliz pensando en que no va a perder nada, entonces piense que no ganó nada. Y cuando ya sabe que no gana nada, es cuando ganó todo. Yo veo que el ego mueve muchas cosas en nuestra sociedad. Sí, es muy bueno el ego, a mí me encanta. ¿Cómo lo interpreta o cómo influye dentro de la cábala? La cábala ama el ego. El ego es genial, es el motivador, es muy bueno el ego. Esto hay que decirlo. La gente que viene de Oriente ve el ego también como algo malvado que anda por ahí. El problema es el desequilibrio del ego, no el ego. El problema nunca es algo, es el desequilibrio de ese algo. El problema no es el auto cuando choca, es el mal conductor que choca, pero no es el auto. Imagínate, el auto choca y yo le echo la culpa al auto. Usted auto ha chocado, qué mal que es el auto. No, ese no es el problema. El ego es como el auto. Tú lo utilizas bien, el ego es un muy automotivador. Es decir, a partir del ego, una persona quiere escribir un libro. Dice, quiero escribir mi libro. Bueno, que piense el ego que es suyo. No hay problema, se motiva. Y al final su enseñanza nos sirve para todos. Por lo tanto, el ego es un gran motivador. Y sobre todo para la gente joven. Entonces, a la gente joven hay que ponerle fuerte el ego. Porque el ego es el que me motiva a reforzar el yo y ser mejor persona, etc. Cuando ya cumplió su función, ya no lo necesitas tanto. Cuando ya cumplió su función, no lo necesitas tanto. Es decir, yo necesito una mamadera y no, yo necesitaba mamadera seguramente cuando era bebé. Entonces tú me vas a preguntar, ¿y por qué no tomas ahora el agua o la leche con mamadera? Porque la mamadera me sirvió cuando yo era bebé. El ego es la mamadera. ¿Es buena la mamadera? Claro que es buena. Ahora si ves un tipo de 50 años con mamadera, dices, aquí pasa algo raro. Por ese motivo, con los años, el ego no es tan necesario. Es decir, que a medida que vas creciendo y ya eres adulto, el ego se tendría que ir dejando de lado. Es que llega un momento que te cansa el ego porque el ego te lleva a un punto donde cuando ya te dejó en ese punto ya no tiene sentido. Si la mamadera te dio de comer para que tú luego puedas comer sin mamadera, ya no necesitas de la mamadera. ¿Cómo influye la autoestima dentro de la cábala? Vale. La autoestima es clave por estar relacionada con el ego, porque la autoestima es lo que hace que se estimule el ego. Y el ego lo que hace es estimular al yo y por lo tanto el yo tiene que tener autoestima, claro. Una autoestima coherente, ¿no? No narcisista, no desequilibrada, no que el yo sea el centro del universo, sino que tampoco esté la autoestima desequilibrada. Mira, la autoestima se desequilibra de dos modos. O se desequilibra por exceso, que es el narcisismo, o se desequilibra por defecto, que es la humillación, y que por lo tanto la persona se rebaja. Y por lo tanto no cree en el potencial que tiene. Nosotros tenemos que creer en el potencial que tenemos y aceptar nuestra imperfección. Por la aceptación de la imperfección tenemos la humildad suficiente de no caer en el narcisismo. Y por el desarrollo del potencial, creer en el yo. Entonces, ¿qué dice la mano derecha? Tú puedes. ¿Qué dice la mano izquierda? Llega hasta donde puedes. He visto que hablabas, Mario, de la simbología dentro de la cábala que afecta a nuestra realidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué simbologías hay? ¿Cómo la podemos interpretar? Hay cientos de simbologías, empezando por el árbol de la vida, pero por ejemplo tenemos todas las letras hebreas. Las 22 letras hebreas son símbolos que nos conectan con diversos tipos de energía y cada una de las 22 son los canales o los senderos que unen a las 10 sefirot. Por lo tanto, por ejemplo, las letras hebreas, no solamente en su traducción numerológica, sino como símbolos en sí mismos, es decir, mirando la propia letra, contemplando la propia letra, nos proporciona un cierto tipo de información intuitiva. En realidad, si vamos a ser un poco más radicales, diríamos que
desde el punto de vista de la Cábala, toda la realidad es un corpus simbólico, no solo las letras hebreas, y que todo simboliza algo. Todo está en el símbolo de algo. Te voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Tú puedes comprar un reloj de 10 euros, un reloj de 100 y un reloj de 4.000. ¿Y es necesario un reloj de 4.000? Es que el reloj de 4.000 ya no te da la hora, simboliza un estatus. Entonces, todos son símbolos. La sinestesia, ¿cómo influye dentro de la Cábala y si tenéis alguna perspectiva acerca de ella? Bueno, la sinestesia, para aquellos que no saben de qué se trata, es esa unión de información de todos los lenguajes, ¿no? Es decir, la posibilidad de que todos los lenguajes sean decodificados en un lenguaje común. Hay mucha gente que, por ejemplo, huele un olor y tiene un pensamiento. Yo tengo un tipo de sinestesia particular, que me quedó, porque en las investigaciones de los neurólogos se dice que hasta los 7, 8 años somos todos sinestésicos. Eso es algo muy interesante, poder saber cómo desarrollar en los niños esa posibilidad y que se mantenga. Hay sinestésicos totales, que es muy raro ver eso, que uno puede entrar en internet, en Google, y puede encontrar uno cada 10 millones de personas o cada no sé cuántos millones de personas. Yo he descubierto, que no sabía que la tenía, un tipo de sinestesia que me ayuda mucho. Lo he dicho en muchísima cantidad de entrevistas, y es un cierto tipo de música clásica que me lleva a decodificar el lenguaje en palabras, y ahí se entiende una idea experiencial que viene de la época de Moisés de León de Guadalajara del siglo XIII, que se llama la escritura automática, donde una persona en estado meditativo puede bajar información de un modo permanente. Y yo soy consciente, y a mí me ha pasado, en los últimos 10 o 15 años, me pasó en un primer libro y me impresioné de verlo, que es con cierto tipo de música, yo en un estado meditativo, durante 2 o 3 meses puedo escribir 400 o 300 páginas. Es decir, que a mí me pasa, y cuando una persona me pregunta por qué motivo yo tengo esta posibilidad de escritura, tengo que admitir que en trance, en un cierto tipo de trance, con un cierto tipo de música clásica, y es curioso porque es un tipo de música clásica que hasta he detectado de qué siglo son. Es decir, por ejemplo, la música clásica anterior a 1580, 1590 no me causa esto. A mí me la causa la música barroca, en especial algunos autores, ¿no? Pero casi todos los del barroco. Cuando llego a 1780, 1770, en el final del barroco, que va a comenzar luego Mozart, Beethoven y los que tenemos a principios del siglo XIX, ya no tengo más esta posibilidad sinestésica, esta posibilidad de baja, digamos, de la información. Así que yo soy prueba viviente de una sola capacidad sinestésica, y es lo que yo hago, digamos, lo que yo tomo, digamos, es como que cada nota musical en su contexto, en su movimiento, yo lo decodifico en ideas, y me van bajando ideas dentro de mis libros a partir de ese movimiento. Por supuesto que mucho he leído anteriormente a que se produzca esto. Con lo cual, en la lectura, yo, por ejemplo, una investigación para un libro, una tesis doctoral que me lleva 3 o 4 años, ¿qué necesito? Necesito un tiempo de investigación, de estudio, pero no escribo nada. Cuando ya sé todo ese bagaje de conocimiento hacia dónde se dirige, entonces es cuando tomo la decisión de empezar a escribir, y cuando ya empiezo a escribir con la música clásica barroca y se produce esa entrada en trance de mi escritura. Yo creo que esto genera mucha curiosidad. ¿Y crees que esta habilidad, para ir ya concluyendo, que sé que tienes muy poco tiempo y si la audiencia nos lo pide tendremos una segunda parte, Si Dios Mario, quiere, si Dios quiere. ¿Pueden adquirir esta habilidad de ellos también o es algo que tienes? No es que puedes adquirir esta habilidad, es que la descubres.
hay gente que tiene otras habilidades. Por ejemplo, hay gente que tiene una habilidad visual en percibir el arte y lo que tendría que hacer es, mientras percibe el arte, llevarlo a la escritura. O viceversa, estar leyendo y llevarlo a la música o llevarlo al arte. Es decir, habría que mirar qué tipo de capacidad tiene la persona. Todos tenemos muchísima cantidad de capacidades dormidas, que la gente no las conoce. Y realmente, bueno, el día que todos podamos desarrollar nuestras capacidades, el mundo cambiaría. El aumento de nivel de conciencia no viene solamente por un desarrollo ético, sino que viene por un desarrollo del aumento del conocimiento. Si nosotros aumentamos el conocimiento, vamos a tener muchas más herramientas, por ejemplo, para perder el miedo. Porque el miedo no parte de una cuestión ética. Aunque es verdad que el poder nos ha insuflado miedo a lo largo de la historia, tenemos miedos interiores independientemente del poder. Y por lo tanto, a mayor conocimiento, menor miedo, y por lo tanto, la posibilidad de que el poder no nos insufla miedo. Y cuando la Cábala dice que hay dos realidades, y he escuchado que tú hablas de arriba y abajo. ¿Qué quiere decir eso de manera muy...? Bueno, la Cábala habla de 10 realidades, habla de las 10 sefirot. Lo que pasa que es verdad, como tú dices, que hablamos del mundo del Aleph y el mundo de la Bet y tratamos a veces de simplificar y dividir las dos realidades, ¿no? Cuando hablamos del mundo del Aleph es el mundo de la energía. Cuando hablamos del mundo de la Bet es el mundo de la fragmentación. Entonces aquí, esto es el mundo de la Bet, una mesa, un boli, un vaso, un micrófono. Claramente estamos en el mundo de la fragmentación y claramente parece que el micrófono no tiene ninguna influencia sobre el vaso. Pero si un científico tomaría el micrófono, vería que el sonido que sale del micrófono está alterando el vaso, ahí se comprendería la interrelación que hay entre todos los fragmentos. Cuando nosotros estamos en el mundo de la Bet, tenemos la ilusión de que los fragmentos están separados. Y eso es algo dramático, porque si el señor Putin en Rusia toma una decisión, nosotros creemos que no nos afecta y me afecta directamente a mí, aunque se crea que no me afecte. Entonces, estamos todos interrelacionados. El problema del mundo de la fragmentación es creer que si yo tomo una decisión no va a afectar. Por lo tanto, mi decisión, la decisión que yo voy a tomar, es cosmogónica. Es decir, yo no es que le tengo que dar las gracias a alguien que me hace un favor porque éticamente es bueno. Le tengo que dar las gracias porque cosmogónicamente es bueno. Ya para finalizar, Mario, para las personas que nos estén escuchando y esté pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué legado te gustaría dejar? El legado es que deje de batallar, porque las batallas no tienen sentido, sobre todo cuando son batallas internas, que mejor es replegarse y mirar la raíz de esa batalla. Que deje de batallar, que se repliegue y que entienda primero qué está pasando desde afuera de la batalla. Si sigue en la batalla interna y no se repliega, nunca va a ver qué pasa en la batalla. Está metido en la batalla. La primera cuestión de una batalla interna es mirar la batalla desde afuera. Pues solo que agradecerte, no sé si quieres añadir algo más. No, por favor, al contrario, para mí un placer enorme, una hermosísima entrevista. Gracias al entrevistador y te deseo mucha vida, muchos años, a ti, a tu familia, a todo tu equipo y a todos los que nos están viendo, que podamos realmente tener un mundo mejor. Muchísimas gracias y nos vamos a ir despidiendo en esa cámara. Hasta la próxima. Chao, chao.